¿Alguien quiere dar gracias a Dios? ¿Se siente feliz? ¿Está contento? ¿Sí? ¿Ha visto la mano de Dios obrar? ¿Hace calor o no estamos bien? ¿Apagamos la estufa o no? ¿No? No la apagamos ya. Muy bien. Seguimos con la estufa prendiendo. ¿Alguien quiere dar gracias al Señor? ¿Sí? ¿Fresco la palabra? ¿Están todos felices? ¿Están contentos? Sí, muy bien. Dígale a su hermano, estoy feliz, estoy contento de poder verte, de estar juntos, sirviendo al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos ahí cuidándonos bastante, nuestra salud. El frío también ha sido bastante fuerte, bastante severo. Yo ayer tuve una reunión en Chillán en la mañana con los pastores, fui como militar para allá y hacía un frío, 4 grados bajo cero. Oh, y en la mañana, fuimos a las 6:30 de la mañana, andábamos por allá. Un frío tremendo, pero el Señor ahí obrando también en esos tiempos a pesar del frío. Frío tremendo. Acá, ¿cuánto ha sido? 1 grado parece. Menos 1 grado, me parece. 1. Menos ha sido, pero imagínense ya 4 grados bajo cero. Fue bastante fuerte, bastante fuerte. Yo quiero hablar en esta mañana de... Estamos en un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo proceso como iglesia, en el cual también tenemos que entender de que tiene que haber mucha apertura de nuestro corazón, apertura en nuestras vidas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tenemos que estar atentos. Y quiero comenzar con esta idea. Cuán importante, no sé si te importan a ti las cosas externas, las cosas que ves. ¿Cuáles son más importantes? ¿Las cosas que tú ves o las cosas que no ves? Compártela a tu hermano, ¿ves? Dialoga con tu hermano, pregúntale, ¿cuál es más importante en tu vida? ¿Las cosas que ves o las cosas que no ves? ¿Cuáles son más importantes? A ver, dialoguen ahí, dialoguen con su compañera, pregúntele, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Las cosas que vemos, las cosas que no vemos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son más importantes? ¿Las cosas que vemos? ¿Las cosas que no vemos? Las que no vemos. ¿Sí? ¿Concluimos todo? ¿Sí? A ver, levanten la mano que dicen, ¿no es cierto?, que son más importantes las cosas que no vemos. Ya, muy bien. Casi la gran mayoría. Los que no, y las cosas más importantes que vemos. Ya, estamos bien. estamos en acuerdo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Qué podríamos responder? ¿Por qué creemos que las cosas que no vemos son más importantes? Porque son las espirituales. Ya. ¿Reason? Ya. Gracias, Vice. Muy bien, estamos plenamente de acuerdo en lo que tú acabas de decir. Sí, hermanos, yo creo que la Biblia nos habla de las cosas que no vemos son más importantes. Y entendamos en esta mañana por qué dice eso. La gente busca afanosamente encontrar satisfacción en las cosas que se ven. Estamos en este mundo y vamos por ahí. Y a veces sin darnos cuenta, tratamos de buscar una satisfacción personal en nuestro corazón, buscando cosas que queremos ver, Estamos en este mundo y mucha gente en este mundo busca esa satisfacción en las cosas que se ven. Un auto, ¿cierto? Una casa, todo lo que se ve, la ropa, las cosas, buscamos, ¿cierto? Satisfacción. La gente está cada día más enamorada de las cosas que se ven, ¿eh? Y buscamos enamorarnos de las cosas que se ven. Pero Pablo presenta una ecuación muy básica para entender que nosotros tenemos que buscar las cosas que no se ven. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, qué raro, qué extraño, de buscar satisfacción
interior, nuestro corazón, por las cosas que no se ven. ¿Cómo? Es extraño. Pero si ustedes buscan en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, vamos a poner nuestros ojos ahí, en ese verso, y encontramos que hay una ecuación muy básica en la vida de Pablo y en el ministerio de él, ¿ya? Y él dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, ¿lo podemos decir fuerte? Son temporales, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una ecuación básica, un concepto y un principio espiritual que deben gobernar y dirigir nuestra vida todo el tiempo que vamos a estar en esta tierra. Porque si nosotros buscamos satisfacer nuestro corazón, nuestra vida, buscando las cosas que se ven, siempre vamos a vivir frustrados, siempre vamos a vivir con un vacío muy grande en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque el argumento del apóstol Pablo es que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven, dice, son eternas. Entonces, la pregunta que todos concordamos es que nosotros tenemos que darle importancia a las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven tienen una característica: son eternas, y eso es lo que dice. Bueno, yo doy gracias a Dios por esta hermosa ventana que yo tengo en mi dormitorio. Hay una ventana grande y en la noche me deleito viendo casi todo Concepción, y veo, y yo nunca había visto eso en Concepción, desde la altura obviamente, y Dios me ha dado la bendición. De repente miro a la ventana en la noche y veo todas las luces prendidas en los edificios grandes que están en Concepción. ¿Cómo ha crecido Concepción? Tremendos edificios, ¿ya? Tremendos con sus luces, qué sé yo. Quizás cuántos millones han costado eso, 20 millones de dólares, quizás juntar varios edificios que se han llenado en Concepción a altura. Pero si usted se fija en lo que se ve, se va a acabar, se va a acabar. Y eso pensaba yo con respecto a esta palabra, y meditaba y veía todo para allá, pero eso se va a acabar. Aunque han costado más de 20 millones varios edificios, juntar una gran cantidad de dinero, sin embargo eso se va a acabar, se va a acabar. Todo lo que se ve, y eso que lo podamos entender, hermanos, iglesia, de esta mañana, familia Cairo, todo lo que se ve es temporal. Es temporal, y lo que no se ve es eterno. Es eterno. Ahora, este es el principio, este era el principio rector de Pablo, del apóstol Pablo. Él con eso definía todo: su vida, su ministerio, las cosas que tenía, todo lo que giraba alrededor de su vida. Él tenía esa visión, que las cosas temporales, las cosas que se ven, iban a terminar, pero las cosas eternas, las cosas espirituales, no son temporales, son eternas. Y esas no van a terminar nunca. Entonces era su patrón, era su estilo de vida, que trataba de no tratar, ¿no es cierto?, de establecer su corazón en las cosas temporales, sino en las cosas eternas, porque él entendía que las cosas que no se veían eran cosas eternas, son cosas espirituales, ¿ya? Y nosotros como servidores de Cristo, nosotros como la iglesia de Cristo, tenemos que caminar de esta misma manera. De esta misma manera tenemos que caminar entendiendo que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Este principio rector tiene que también regir nuestras vidas. Amén. También tiene que estar en nuestras vidas, ¿ya? Entendemos que todas las cosas de esta vida hermosas, pero son temporales y son pasajeras. ¿Se acuerdan que a unas prédicas varios domingos atrás decíamos que nosotros, ¿no es cierto?, las añadiduras no son bendiciones? Amén. Son añadiduras. Amén. Las bendiciones son eternas. Las bendiciones son espirituales. Las bendiciones de Dios tienen que ver con las cosas que no se ven, pero son eternas. Esa es la bendición. Por lo tanto, nosotros no podemos igualar ni comparar las añadiduras con las bendiciones. Las bendiciones tienen que ver con todas las cosas que no vemos, pero son eternas.
son espirituales, son trascendentes a este mundo temporal y pasajero. Las añadiduras son para esta tierra. Amén. Pero las añadiduras no son para la tierra venidera, Amén. para la vida eterna, donde estemos eternamente en la presencia de Dios. Las añadiduras son para esta tierra y las deseamos y las queremos y está bien, ¿ya? Y Dios las quiere dar. Pero por sobre todas las añadiduras, el Señor quiere darnos las cosas eternas, las cosas que no se ven, las cosas espirituales. Esas son la verdadera bendición de Dios a través de esas cosas. Entonces, Pablo nos está diciendo algunas cosas. Todo lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Y este es el principio que rige. Y yo quiero pedirles, familia, que a lo menos recuerde esto de la prédica. Usted sale a este lugar teniendo claro y establecer en nuestra vida espiritual este principio rector que tenía Pablo. Él no andaba por vista. Imagínense si andamos por vista, ¿cuánto estaríamos desanimados? Porque a veces las cosas que vemos nos llenan nuestras expectativas, nos llenan nuestro corazón. Y entonces podríamos vivir muy frustrados, muy desanimados, si Dios permitiera que nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, funcione sobre las cosas que vemos. Lo que vemos, incluso yo les digo, dentro de la iglesia, si nosotros dijéramos, hermano, por lo que vemos, estaríamos todos desanimados aquí. Todos estaríamos desanimados. Entonces, nosotros tenemos que tener esta visión celestial que Pablo tenía en su ministerio, y por eso que él soportaba tantas cosas, veía tantas cosas. Incluso él decía, yo tengo a Cristo, lo demás lo tengo todo por basura, con tal de tener a Cristo. Amén. De llenarme solo de Cristo, porque Cristo es la plenitud, Cristo lo llena todo, lo llenaba todo en su vida. Entonces él podía sobreponerse a muchas cosas, a la persecución, a la soledad, al hambre, a la escasez, a muchas cosas que él veía, pero sus ojos no estaban en las cosas que veía, sino en las cosas que no se veían. Y él mantenía y sostenía su ministerio y su vida de fe a través de esas cosas eternas. Entonces, lo que Dios quiere en esta nueva etapa de nosotros como iglesia es que no amemos las cosas que se ven, sino que tenemos que amar y buscar las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven. Hay gente, yo les digo, hay mucha gente que no lee el libro de Efesios, porque Efesios habla de las bendiciones celestiales en Cristo. Amén. Habla de las bendiciones espirituales. Y como la gente las quiere ver al tiro y quiere aterrizarlas y quiere que sean parte de la vida natural de nosotros, no encuentra ese tipo de bendición en Efesios. Por eso la gente mucho no lee Efesios. ¿Y se acuerdan que tiempo atrás decíamos que en Cristo fuimos bendecidos? ¿Se acuerdan? En Efesios 1.3, podemos ver ese pasaje. Efesios 1.3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición, pero en lugares celestiales. Amén. En lugares en Cristo. En lugares, las bendiciones espirituales, las que no vemos con los ojos naturales, pero en el espíritu podemos verlas. Cuando nuestro espíritu está despierto, cuando yo estoy atento a mi vida espiritual, Dios me puede ver, puede, ¿no es cierto?, darnos la bendición de poder ver esas bendiciones espirituales, y esas cosas se pueden ver por el espíritu, ¿eh? Se pueden ver por el espíritu, podemos verlas, ¿ya? Poder llegar a accesar a esas bendiciones celestiales. Efesios 1.3 dice, en Cristo fuimos bendecidos, dice ese pasaje. ¿En qué tiempo? En tiempo pasado. Ya fueron entregadas. Todas las bendiciones en Cristo, esas cosas que no vemos, ya están prometidas, ya han sido entregadas a nosotros. ¿Y en qué tiempo pasado? Fuimos, dice, ¿ya? Con toda bendición espiritual. ¿Ya? Ahí está. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ya nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendición espiritual tiene que ver con cosas. Tiene que ver con cosas que Dios quiere dar en el plano espiritual, en el plano eterno, y que Dios las quiere entregar también a nosotros, que todavía permanecemos en esta tierra como su iglesia. Por lo tanto, dice, con toda bendición espiritual, dice ese pasaje, no hay bendiciones naturales, terrenales, en Cristo. ¿Ya? Porque Cristo es el hombre del cielo y nosotros estamos en Él. Nosotros estamos en Él, y porque la iglesia es un pueblo nacido y engendrado por el Espíritu. Por eso que nosotros somos una iglesia espiritual. Y la iglesia tenemos que tener esa capacidad de ver las cosas que no se ven. Que la mayoría del mundo no ve las cosas espirituales y que muchos las creen como una locura. Pero tú y yo, con los ojos espirituales,
podemos ver esas bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Y podemos ver esas bendiciones ya, toda bendición que ha sido entregada en los lugares celestiales, bendiciones espirituales, podemos tener visión, podemos tener esa claridad de poder verla, declararla y proclamarla también. Entonces, la iglesia tiene que vivir sobre esa base, sobre esa realidad. Y no nos vamos a desanimar tan fácilmente. No vamos a caer fácilmente en la frustración. Hoy en día lo que vemos en el mundo es pura frustración. Todo está malo. Las cosas no están bien. Entonces, si nosotros queremos vivir de acuerdo a las cosas que vemos en el mundo, vamos a entristecernos, vamos a apagarnos, vamos a servir desanimadamente al Señor. Pero Dios quiere abrir los ojos en esta nueva temporada, espiritualmente hablando, para ver esas bendiciones celestiales. Todas esas cosas que no se ven con los ojos del rostro, de la cara, pero podemos verlas discerniendo por el Espíritu de Dios. Con esos ojos espirituales, poder ver todo lo que Dios ya nos ha entregado. Amén. Entonces, todos los que estamos acá tenemos que entrar a esa dimensión de espiritualmente hablando, de poder ver esas cosas espirituales. Entonces, los hombres y mujeres de la iglesia Cairo que empiecen a entrar a esa dimensión, van a ser unas mujeres que van a animar al pueblo, que van a alentar al pueblo, que van a hablar de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, aunque no las veamos, pero están. Y las vamos a ver y las vamos a experimentar por el Espíritu de Dios, estas bendiciones espirituales, estas bendiciones eternas, ya que Dios ha prometido entregar a su pueblo y a su iglesia. Entonces es muy importante eso, entender esto. Lo segundo que quiero hablar sobre el tema, ¿no es cierto?, de las cosas que no se ven. Entiéndalo bien, que las cosas que no se ven parten de su interior, parten de mi interior, ¿ya? Eso sí, muy importante entenderlo también. Y aquí quiero entrar a un tema muy importante. Si queremos nosotros ver esas cosas espirituales se ven desde adentro de nuestro interior, como seres espirituales. Dios quiere trabajar esa dimensión de esas cosas espirituales como Pablo las veía, ¿cierto? Así también nosotros las podemos ver, pero tienen que ver con nuestra realidad interior, no nuestra realidad exterior primero, interior. Entonces, y aquí yo quiero ver también qué grado de importancia le doy a mi interior. ¿Qué grado de importancia tú le estás dando a tu interior? Porque muchas veces nosotros no importa, hay que ser sinceros, no importa qué cosa, las cosas exteriores, las cosas externas. Y a veces andamos por vista, pero no esa vista espiritual. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las cosas externas de nuestra vida, cuando Dios quiere primero enfocarnos en nuestro interior y desde nuestro interior aparezcan esa realidad espiritual que Dios quiere, ya nos entregó en Cristo, que son esas cosas que no se ven, cosas espirituales, cosas eternas, pero las podemos experimentar, las podemos discernir por el Espíritu en nuestro interior. Y esas cosas empiecen a tocar nuestro interior, empiecen a marcar nuestra vida interior y empiecen a obrar nuestra vida interior para después salir hacia afuera, a nuestro exterior, y la gente que nos rodea pueda ser muy bendecidos con esas bendiciones espirituales que están fluyendo desde nuestro interior hacia afuera. Eso es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Pero mire, ¿qué es lo que detiene eso? Y yo quiero pedirle que podamos ver esto, hermano. Nosotros estamos aprendiendo de que, y aquí tiene algo bien importante, estamos aprendiendo la importancia en esta nueva temporada para que aparezcan esas cosas y que nada en nuestro interior pueda detener, como cantamos delante, esos ríos que fluyan, ¿cierto?, en nuestro interior, que son esas cosas eternas, espirituales, y que por el discernimiento espiritual y por el grado y el nivel de sanidad interior que yo tengo en mi interior, las puedo ver y las puedo compartir y las puedo entregar y las puedo hablar, y que otros hermanos sean bendecidos por esas cosas internas que están fluyendo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros no estamos sanos interiormente, no estamos sanos emocionalmente, espiritualmente hablando. Y por eso a veces no fluyen esas cosas que son el diseño de Dios que ha sido establecido para su iglesia. Aparecen y fluyen muchas otras cosas. Gracias, Eduardo. Estoy un poco congestionado. Entonces, aparecen cosas que no deberían aparecer desde nuestro interior. Entonces,
Dios nos ha estado hablando la importancia de ser una iglesia saludable, sanita, porque de esa manera, todos sanitos espiritualmente, va a fluir de nuestro interior esta realidad que estamos hablando, de estas cosas que no se ven, pero son muy reales. Son muy reales y que pueden fluir en la iglesia, estas cosas celestiales, estas cosas espirituales, estas cosas eternas. Y yo quiero pedirles que podamos nosotros ver algo que tiene que ver un poco con la transparencia y la vulnerabilidad. Una de las cosas que muchas veces no nos hace crecer en esta dimensión espiritual, de poder nosotros ser no solo portadores en nuestro interior de las cosas eternas, las cosas espirituales, pero que impiden que fluyan hacia afuera, tiene que ver con el tema de la transparencia y la vulnerabilidad. Y permítanme aplicar esto a lo que estamos hablando. La transparencia es permitir que las personas nos vean como realmente somos, siendo honestos sobre nuestras dificultades, nuestros conflictos, nuestros problemas, incluso nuestras debilidades, nuestros pecados. Es quitarnos las máscaras. Quitarnos las máscaras. Nosotros a veces no le damos mucha importancia a nuestro interior, pero sí le damos importancia a la apariencia. Y tratamos de mostrar una apariencia, algo que no somos. Y eso es una cosa tremenda en el mundo espiritual, que va a frenar, va a impedir que el diseño de Dios, espiritualmente hablando, con las cosas espirituales, cosas eternas, puedan fluir a través de nosotros. ¿Ustedes han visto los castores? ¿Han visto? A mí me encantan los programas de animales. Los castores tienen una particularidad. ¿Cuál es? Fuera que tienen tremendos dientes y pueden derribar tremendos árboles solo comiendo, ahí no hay, caen los árboles. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Qué hace el castor? El castor hace represas. ¿Y una represa qué significa? Que el agua estanca en el agua. Esos roedores estancan el agua, no dejan que el agua fluya. Entonces, muchas veces nosotros, teniendo la promesa de estar conectado con las cosas eternas, las cosas espirituales, desde ya aquí, en nuestra tierra, por lo espíritu, que fluyen esas cosas afuera, nosotros a veces somos como los castores. Las heridas emocionales, las heridas del alma, las heridas de nuestro interior, influyen mucho a que esa agua se estanque, esos ríos de agua viva se estanquen en nuestra vida y que puedan fluir todas esas bendiciones celestiales, espirituales que ya tenemos en Cristo. No fluyen a través de nosotros. Y fluye en otra realidad. Fluye lo superficial, fluye las caretas, fluye las cosas externas y tapamos lo interno con esos diques, con esos, ¿cierto?, esas represas, como los castores, ¿cierto?, y que están impidiendo que el agua pueda fluir y correr. El agua pueda fluir y correr. Entonces, conflictos, problemas, incluso nuestros pecados, es quitarnos las máscaras. Quiero que por favor vamos a leer 2 de Corintios, busquen ustedes por favor, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 12 al 16, vamos a leer esa palabra y la vamos a aplicar a lo que estamos hablando en esta mañana. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12, versículo 16, la importancia de abrir el corazón, de abrir el corazón. Y aquí, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que abrirnos a esta posibilidad de abrir el corazón, de abrir y poder exteriorizar lo que está pasando en nuestro interior. Esos obstáculos que están impidiendo que nosotros podamos ser portadores y manifestemos la gloria de Cristo, que significa el fluir como un agua que corre las bendiciones espirituales.
las bendiciones celestiales que ya tenemos en Cristo. Esas bendiciones de esas cosas eternas que tienen que fluir a través de nosotros. Entonces, abrir el corazón. Cuanto más las personas se abren, más cambian y crecen, hermano. Y eso tenemos que nosotros entenderlo todos los que estamos acá. Si queremos ser una iglesia saludable, una iglesia que solamente se puedan ver y manifestar las cosas que no se ven, que realmente esas son las cosas a través de nosotros, este es un elemento muy importante. Esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que meditarlo, reflexionarlo y tratar de hacerlo. Cuanto más las personas se abren, más cambian y crecen. Hay una conexión entre ser enseñable y ser transparente. Hay una conexión. Por lo general, la gente que son enseñables son transparentes. Abren su corazón. Va muy ligado el ser enseñable a ser transparente. Cambio interior en la medida que aprende y crece como fruto de abrir el corazón. De decir, esto me está pasando. Con esto estoy luchando yo. Tenemos la tendencia de guardarlo, de esconderlo, de meterlo bien adentro para que nadie lo sepa, que nadie se dé cuenta, y después, arreglón siguiente, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una fachada. Y esa fachada se llama careta, velos. Se llaman cosas que ponemos ahí para que la gente vea eso, pero no vea lo que está detrás de esa careta, de ese velo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso y no acostumbrarnos a llevar la vida espiritual, incluso entre comillas digo, los ministerios que Dios nos ha dado, hermano. Tenemos que tener cuidado en caer en eso. Una de las cosas que frena las bendiciones eternas, las cosas que no se ven, que son como el río que tiene que fluir a través de nosotros, es este elemento que estamos viendo. El no abrir el corazón, el no ser transparente, es podernos en un momento sentirnos vulnerables. Que quiero explicar algo más sobre eso. Tenemos que entender que todo cambio externo que deseamos hacia nosotros mismos o en otras personas tiene que comenzar desde dentro, de nuestro interior, desde nosotros mismos hacia afuera. Y un fluir dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Y la iglesia necesita eso. Cuanto más cambios externos las personas desean, más cambios internos tienen que haber. Si queremos cambios externos, tenemos que hacernos la idea que tiene que haber más cambios internos en nuestro interior, que fluyan y se manifiesten hacia afuera. No necesitan de defensas o muros o máscaras. En verdad, ni siquiera gustar de esas cosas, ni tratar de agarrarlas y tomarlas, porque nos hacen daño, nos afectan. Nosotros mismos somos afectados cuando ponemos caretas, cuando ponemos máscaras. Y a veces la vida espiritual tiene que ver con ser un artista, mostrar algo de aquí hacia afuera y no mostrar nuestro interior como realmente somos. Por eso que en la iglesia tiene que haber transparencia, tiene que haber vulnerabilidad. ¿Ya? Antes de leer el pasaje, que Pablo lo escribe también, mire, yo quiero compartir, nos reunimos con el equipo pastoral de ancianos, que a mí me encanta reunirme con ellos porque se da una tónica muy especial, hermano, porque estamos aprendiendo esto. Estamos aprendiendo a poder dar a conocer el corazón, abrir nuestro corazón. Yo vengo de una conferencia donde yo les digo, hermano, les decía a ellos, yo hace más de 37 años que estoy participando en estas conferencias que en este tiempo se hacen en Santiago, en el Seminario Teológico, donde se reúnen todos los pastores. Nos reunimos 120 pastores en esta ocasión. ¿Sabe lo que tratamos? La salud mental, la salud emocional de los pastores y de los líderes. ¿Sabe? Era pura década de hacer discípulos. Todo el movimiento que la iglesia está
en Chile, que es una de las iglesias, en la nuestra, la Casa Cairo, y estamos hablando de 3 congregaciones más en Chile que estamos metidos en esta década: Pastor Raúl, Pastor Daniel Álvarez y Pastor Rodrigo de Huarpé. Le hemos hablado a muchos pastores que se metan en esto, y saben, lo hablaban de esto, es la pura década, de que la salud de la iglesia comienza con los pastores. Estamos conscientes de eso con la pastora Marcia, de que tenemos que abrirnos a esto, y esto tiene que comenzar con nosotros. Después tiene que descender al equipo pastoral de ancianos, y después tiene que bajar hacia abajo todos los que tienen ministerio. Aquí hay mucha gente que tiene ministerio, responsabilidades ministeriales, liderazgo, y en toda la iglesia. Y tiene que ocurrir esto en nosotros. Tenemos que nosotros buscar la transparencia, buscar ser vulnerable, buscar abrir el corazón. Si no perdemos nada, hermano, hermana. Sí perdemos cuando nos cerramos a la posibilidad de abrir el corazón y decir, esto me está pasando. ¿Sabe lo que hacemos cuando realizamos eso? Estamos matando el orgullo, el ego. Porque déjeme decirle que cuando nosotros abrimos el corazón y no somos transparentes y vulnerables, ¿qué es lo que es eso? Es orgullo, es arrogancia. Porque no defendemos nuestra imagen y no queremos darnos a conocer como somos. Pero podemos engañar al hermano, a la hermana sí, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando uno hace eso, uno gana. Increíble cómo empieza un despeje espiritual, mental, emocional del alma. Empezamos de nuestro interior, hay una limpieza, hay una libertad que empezamos, escuchen bien, por eso estoy tocando este tema y lo estoy relacionando a las cosas eternas. Esa gente empieza a disfrutar y a ver las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas que no se ven, las empiezan a ver, las empiezan a discernir por el Espíritu. Empiezan a hablar con tanta autoridad porque están viviendo y experimentando y están viviendo su vida espiritual sobre la realidad de poder ver las cosas del Espíritu. Y eso en la iglesia se necesita hombres y mujeres que entren en esa capacidad en este nuevo tiempo, en la nueva etapa. Esa gente es la que va a animar al pueblo. Esa gente es la que va a decir, esto está pasando, hermano, animen sus corazones. Sí, estamos viendo con los ojos de la cara cosas diferentes. Que desaniman, que traen tristeza, pero en la iglesia va a haber gente que están en las alturas espirituales, en las alturas celestiales en Cristo, aún estando en esta tierra, porque producto que esas cosas del Espíritu, las cosas eternas, se están moviendo y están tan dentro de ellos que no tienen tanta certeza y tanta seguridad de lo que están viviendo en Cristo en su interior, y lo empiezan a manifestar hacia afuera. Entonces, nosotros tuvimos una jornada tremenda, hermano, hermanas, preciosa familia de Cairo que está aquí, pastores que nos reuníamos los temas, pero al hueso, de no estar solo, de abrir el corazón, de buscar un compañero, una compañera, de rendición de cuenta, de decirle, mira, está pasando esto, ayúdame a orar. Sabe que se crea confianza. Cuando empezamos a decir unas cosas, lo que está pasando en nuestro interior, se crea confianza. Pero cuando nos empezamos a esconder en nosotros, ¿sabe lo que se crea? Desconfianza. Y el desconfianza es el taller de la artesanía de las mentiras del diablo. Y nos empieza a separar, nos empieza a dividir, y empezamos a mirarnos el uno al otro como enemigos, cuando somos la familia de Cristo, la familia de Dios. Y que está conectada con las cosas eternas, las cosas celestiales. Esas cosas que no se ven, pero son las que la iglesia necesita vivir y experimentar, porque son las cosas que Dios ha dado a su iglesia como promesa. Entonces, Pablo describe esta actitud cuando dice en 2 Corintios 3, 12 al 16, lo vamos a leer, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor,
el velo que dice, se quitará. Se quitará. Al convertirse se quitará. ¿Qué tenemos que convertirnos nosotros? Sí, hermano. También hay velos espirituales en nosotros. Hay muchos velos espirituales. Ahora, cuando dice aquí, dice quitarnos la máscara, tiene que ver, o quitarse el velo, aquí, a cara descubierta, dice. Quiere decir literalmente rostro sin velo. Rostro sin velo. Estamos hablando del concepto espiritual. No estamos hablando de los velos que algunas personas se ponen y que continúan arraigados al Antiguo Testamento. No. El rostro sin velo significa sin careta. No ponernos máscaras. Es un contraste con Moisés, que se colocó un velo, porque la gloria del Señor brillaba de tal forma que dañaba a otros. Pues dice, cuando Moisés estaba en el monte, dice que la gloria resplandecía de Jehová y ni siquiera lo podían mirar, porque los que podían mirar corrían el peligro de caer fulminados por la gloria de Dios, que estaba, ¿no es cierto?, en la vida de Moisés. Pero déjeme decirle que esa gloria después desapareció por el pecado del pueblo. Y Moisés seguía poniéndose el velo cuando la gloria ya no estaba. Y a eso se refiere eso. Muchas veces nosotros ponemos un velo cuando la gloria ya no está. Es como cuando decimos, vivimos de una gloria vieja, de una gloria pasada, cuando Dios quiere una gloria nueva y la quiere establecer en su iglesia y en su pueblo. Entonces, después mantuvo el velo para que las personas no se den cuenta que la gloria había pasado. Y cuando usamos una máscara para aparentar algo que no somos, esa máscara acaba impidiendo nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez espiritual. Impide eso en nosotros. Perdemos la sencillez de un corazón enseñable. Gastamos energía en mantener la apariencia, las caretas, los velos que ponemos delante, en aparecer a alguien que realmente no somos. No somos. Queremos retener la vieja gloria en lugar de dejarla y experimentar una nueva gloria que Dios tiene. Y eso nos pasa a todos, hermanos. Luchamos con eso. Pero en la medida que todos los discípulos y discípulas de Cairo empecemos a vencer esto, una nueva gloria vendrá. Una fresca presencia del Espíritu Santo y de su presencia a esta nueva etapa, a este nuevo tiempo que estamos marcando como iglesia. Pero esta es una clave. Tú no puedes caminar con caretas. Yo no puedo caminar con caretas. Hay que sacarse esos velos. Hay que sacarse esa careta. Hay que sacarse esas máscaras. Que muchas veces esas máscaras son producto y las levantamos y las ponemos delante por nuestras heridas interiores. Por nuestro corazón está herido, está dañado, está afectado. Entonces Dios nos está dando la oportunidad de poder trabajar en esto tan importante, amados, el tema de la vulnerabilidad, e invitar a la gente a ayudarnos. Si el líder de grupos, y aquí estamos hablando de lo que hacen discipulado y todo lo que tiene una responsabilidad de liderazgo, no modela estas cualidades, el grupo nunca avanzará mucho en profundidad y crecimiento genuino. Y una de las cosas que yo se las compartía al equipo de ancianos, decía, lo dijeron, ustedes ministran gente y quieren que esa gente rinda cuenta, pero sin embargo uno no rinde cuenta. Entonces ellos hacen lo mismo que tú eres. Si tú no rindes cuenta, si tú no abres el corazón, esa gente no abrir el corazón, esa gente que tú ministras. Porque esto tiene que ver con reproducción. Tiene que ver, ¿no es cierto?, lo reproducimos de acuerdo a nuestra especie. Si somos buenos discípulos, si somos buenos líderes, con los principios establecidos de abrir el corazón, de caminar en ser transparente, de buscar la vulnerabilidad, esa gente que ministramos va a empezar también a hacer lo mismo. Porque el discipulado no es transmisión solo de conocimiento. Discipulado no es entregar una lección. No. El discipulado es transmisión de vida. Lo que yo tengo se transmite. Es como lo práctico que decimos, lo más básico, es decir,
Si yo estoy enseñando a orar, es porque yo oro. Si estoy enseñando Biblia, es porque yo estoy leyendo la Biblia. Si yo le estoy hablando a mi discípulo de consagración, de santidad, es porque yo estoy viviendo santidad. De eso se trata el discípulo. ¿Sí? Entonces, si yo le enseño transparencia, es porque yo estoy siendo transparente. Si yo le enseño a abrir el corazón, es porque yo estoy abriendo mi corazón. Primero, eso es, Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Ya? Ahora, hablar mal de sí mismo, nos están enseñando a hablar mal de sí mismo. Una de las principales cualidades de un líder, de un discípulo, de una discípula, es poder hablar de sí mismo. Esto requiere cierta sanidad y seguridad fundamentales por parte de un líder. Sin esto es probable que el líder comparta algunas cosas que no son y que van a ayudar y que van a edificar a quienes se está ministrando. De manera que pueden manipular o impongan en lugar de formar, que inviten a las personas a confiar, a abrirse y a crecer juntos. Entonces muchas veces, como ministramos con careta, ministramos no con corazón sano, claro, al final evitamos que haya un ambiente de confianza, de abrirse y que todos podamos crecer. Podamos crecer. Entonces, nosotros necesitamos entender esto, que una de las cosas es que, vuelvo a repetir al pasaje de 2 Corintios 4:18 y terminamos con esto. Por eso Pablo tiene dos cosas en mente. En primer lugar, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las cosas que no se ven. Debe ser nuestra fórmula, siempre. Y lo segundo es que es imposible vivir en esas cosas que no se ven si no tenemos un corazón sano. Si no tenemos un corazón sano. Y Dios nos está dando la posibilidad de poder sanar nuestros corazones. Y uno de los aspectos es ser transparente, abrir el corazón. ¿Ya? Esos mecanismos que Dios ha puesto para ayudarnos, para sanarnos, y una vez sanito en nuestro interior podamos vivir toda la realidad de esas cosas eternas, las cosas espirituales, y que puedan fluir a través de otras personas y otras personas puedan ser bendecidas. Termino con el Salmo 51, 1 y 10, busquémoslo por favor, como un botón de muestra, y ese Salmo nosotros lo trabajamos mucho allá. Estoy compartiendo algunas cosas que recibimos allá, y que no estamos tan perdidos en lo que estamos haciendo, hermano, en lo que estamos, en la década de ser discípulos. Es lo mismo, era interesante, hermano. Incluso ellos, los que lo ministraron, ni siquiera están metidos en este movimiento, pero ellos nos hablan de la necesidad urgente de que los líderes, los pastores, toda la gente de la iglesia podamos buscar esta sanidad de ser saludables. Y eso significa abrir el corazón, significa ser transparente, significa también reconocer nuestra vulnerabilidad. Y en el Salmo 51, versículo 1 al 10, miren lo que dice aquí el salmista David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice. Borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Mira, muerto. Le dice, David dice, esto está pasando en mi corazón. Tengo rebeldía en mi corazón, dice David. Dice, lávame y más de mi maldad, mire, mi maldad. ¿Y qué más? Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mire cómo David habla y escribe. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, dice. Delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Y qué dice el versículo 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermosa oración. Con lujo y detalle, David abre su corazón. Y yo creo que él sabía que las próximas generaciones iban a leer esto, como lo estamos leyendo hoy nosotros. Y nos damos cuenta cómo David era. Pero él lo dice. Él lo manifiesta. Por eso está escrito acá. Está escrito el pecado de Saúl. Está escrito el pecado de Moisés. Está escrito el pecado de mucha gente. ¿Para qué? Para darnos cuenta que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Decir lo que está en nuestro corazón. Y no esconderlo. Y no acallarlo. Y al final terminamos poniendo caretas, máscaras, tratando de mostrar algo de aquí para allá, pero de aquí hacia adentro hay otra realidad. Hay otra realidad. Vamos a hablar al Señor. Yo creo que Dios quiere sanarnos. Amén. Él quiere que sea una iglesia saludable. Y Él nos está aportando todas las cosas que nos van a ayudar para llegar a aquello. Aunque no nos guste, aunque nos resistamos, pero amados, amadas del Señor, este es el camino. Abrir el corazón a tiempo. A tiempo. A tiempo. David cometió pecado, le falló al Señor, como tú y yo le podemos fallar. Vamos a... ¿Me permiten apagar la estufita? Porque ya no vamos a ir, ¿no es cierto? Si alguien me la puede apagar, nada, ya también si lo pueden apagar. Voy a pedir que pases. ¿Me puedes por favor ayudar, Genaro, hijo? Ayúdame en el teclado. ¿Puedes por favor? Ayúdame. Y vamos a dar unos minutitos para que podamos reaccionar a esta palabra.